Em, recuerden, recuerden que recuerden por favor que esta tarea o más bien este tema no está en el libro como tal, no está. Recuerden que yo les había dicho que necesitaba extender un poco las clases debido a que no, o sea, lleva muy rápido. Yo pensé, mal cálculo mío de pensar que íbamos a regresar en algún momento y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado y que vayan tomando nota, sobre todo la cuestión de si ustedes están usando lápiz y más bien lapicero y libreta, pues que vayan tomando nota de lo esencial. En un dado caso que estén tomando captura de pantalla, que es lo que más les recomiendo, pues nada más tomen el tiempo suficiente de hacerlo. Y si ustedes tienen acceso a internet de forma frecuente, pues yo les recomiendo que hagan su tarea usando el video. Ajá. Finalmente les da tiempo de escribir todo lo que tengan que escribir. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de los tipos de agricultura. Eh, no toda la agricultura se produce igual, depende completamente de la cantidad que se requiere del producto. Por lo tanto, las técnicas de producción dependen completamente de ello. ¿Sí? Em, digamos, no es lo mismo producir agricultura para la comunidad que producir agricultura para una ciudad. No es lo mismo producir agricultura para mi familia a producir agricultura para una industria, por ejemplo, para una fábrica. Las dos cosas requieren tiempo, requieren técnicas completamente diferentes. Por eso normalmente cuando hablamos de agricultura hablamos de varios tipos. Cuando ustedes busquen en internet, porque esto es lo que van a hacer cuando van a buscar la tarea y eso es algo que habría que revisar. Por cierto, cuando pedí elementos de la agricultura no pedí elementos químicos. Si yo les hubiera pedido elementos químicos de la agricultura, les hubiera puesto cuáles son los elementos químicos de la agricultura. ¿Sí? Es así de simple, jóvenes. A lo mejor ustedes nada más conocen elementos, los elementos químicos, pero la palabra se usa para muchas cosas, ¿correcto? Pero bueno, nada me estoy distrayendo porque eso fue uno de los errores más típicos de su tarea. Eh, entonces, cuando buscan en internet van a encontrar muchas personas, páginas que les van a decir, este tipo de agricultura o este tipo de agricultura. Yo cuando les pida tipos de agricultura son estas que les voy a pedir, por favor. Entonces sean muy cuidadosos con eso. Hay dos tipos de agricultura, como les decía, dependiendo del enfoque. ¿Sí? Una de ellas es la agricultura de subsistencia y la otra es la agricultura industrial. Otra vez, subsistencia, subsistir, de sobrevivir, de producir para uno, e industrial, que tiene que ver con, pues su nombre lo dice, con la industria. ¿Correcto? Vamos a empezar con la primera, agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia es el tipo de agricultura que solemos tener comunidades pequeñas. Una agricultura que produce para la comunidad y no produce grandes excedentes económicos. ¿Sí? Sus características generales son las que voy a decir a continuación. Rápidamente otra vez, jóvenes, las de subsistencia es para la comunidad, nada más. ¿Sí? O para la venta cercana. Hay gente que tiene unas parcelas muy grandes, unos campos de cultivo relativamente grandes, pero no tan grandes como la agricultura industrial. Entonces, con la gente que tiene estos campos de cultivo grandes, generalmente produce para ellos mismos y para compartir, para vender, para hacer trueque o para, digamos, para ayudar a la comunidad. ¿Sí? Entonces, esta es como la gran y fundamental diferencia, jóvenes. Es una agricultura que todavía se hace por la población y para la población. ¿Correcto? Sus características son las siguientes. Ajá.
La primera es una agricultura dependiente del clima, ¿sí? La mayor parte de la agricultura de subsistencia es lo que se conoce como agricultura de temporal, lo que significa que únicamente se siembra en temporada de lluvias o en el caso de algunos países durante el deshielo. Ahorita te explico qué es el deshielo. Aunque muchas comunidades tienen sistemas de riegos, las producciones pequeñas son mejores por la lluvia. Si ustedes tienen algún pariente todavía que se dedique a la agricultura, muchos de nosotros tenemos algún tío, papá, abuelo que todavía siembra su parcela, todavía siembra su maíz o algún otro producto. Ustedes ubicarán que ellos esperan a determinada época del año y determinada situación. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos te van a decir, no, todavía no hay que sembrar porque todavía no llegan las golondrinas, o todavía no hay que sembrar porque todavía no hay esta característica que demuestra que va a llover, ¿sí? Entonces, la mayor parte de nuestros familiares tenían estos signos del clima, de que sabíamos que ya iba a empezar una temporada de lluvias o que ya iba a empezar una temporada de secas, y a partir de ahí se determinaba en qué momento tenías que sembrar, ¿sí? Para que no tuvieran ellos necesidad de estar acarreando el agua, desviando ríos o fomentando algún otro tipo de cambio en el sistema de riego, sino que simplemente se regaba con la lluvia, con la misma lluvia. Entonces, eh, mucha de la agricultura de este tipo es una agricultura de una temporadita, ¿sí? Nada más de tal mes a tal mes, o de tal temporada a tal temporada, o de esta estación a esta otra estación. Aquí en México es muy común precisamente buscar la lluvia. En teoría, nosotros ya deberíamos estar cerca de la temporada de lluvias, un poquito el cambio climático que tenemos en Michoacán debido a la deforestación, pues ya no se sabe exactamente, pero pues más o menos la gente empezaba a sembrar precisamente por esta época, porque las lluvias de primavera ligadas a las lluvias de verano eran lo que les daba subsistencia a la planta. Por parte de lo que les digo del deshielo, es que en muchas temporadas y en muchos lugares, sobre todo al norte del continente o al norte de los continentes del hemisferio norte, en determinadas épocas, cuando llegaba la primavera, empezaba el deshielo, lo que significaba que las montañas empezaban a derretir el hielo que tenían en la punta, y esto significaba que iba a haber más agua, más ríos. Entonces, en lugares de clima frío, se esperaban a que empezara a ver la subida de los ríos principalmente, ¿sí? Para poder sembrar. Eh, Porque muchos de los ríos se desbordaban y al desbordarse regaban los campos, ¿correcto? Todavía se acostumbra a eso en algunas partes. Otra característica de la agricultura de subsistencia es que es extensiva. ¿Qué significa esto? Que requiere grandes campos de cultivo y por lo menos una buena cantidad de ellos. La agricultura de subsistencia requiere espacio, ¿sí? Esta producción genera menos resultados, pero permite un desarrollo más sustentable, al dejar que la tierra se recupere adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? La agricultura es de extensiva, dice, o requiere grandes espacios, mucho espacio para sembrar. Una parcela grande, un lugar muy grande es suficiente para darle espacio a cada planta, darle espacio a cada desarrollo de cada producto, y sobre todo una de las cosas importantes, darle tiempo a la tierra para que se recupere. Ujú. En las comunidades más pequeñas, una de las cosas que se hace es el sistema de roza, roza con Z, no roza con S. La roza es simplemente que cuando todo lo que se sacó de la planta ya se logra sacar. Si no hay necesidad del rastrojo, la mayor parte de las comunidades lo que hacen es quemar la planta para que la ceniza ayude de abono al suelo.
algunas plantas son mejores para esto que otras. Pero una de las cosas extensivas, una de las características de la agricultura extensiva es que lo que busca es que darle el tiempo al suelo de que se regenere, de que genere nutrientes otra vez, para que cuando genere nutrientes al siguiente año que sigamos sembrando se pueda producir más, ¿sí? Esa es la idea de que sea tan grande, porque en un determinado momento podemos dejar un pedazo de la tierra que se vaya recuperando y vamos a otro lugar, o simplemente el hecho de que le damos espacio a las plantas para que se desarrollen significa que no estamos agotando los recursos tan rápido, ¿correcto? Es una de las cosas importantes. Por eso mucha de la agricultura de subsistencia se da en espacios rurales, porque es donde se puede dar, porque hay suficiente espacio, ¿sí? La agricultura de subsistencia también tiene como característica tener los métodos tradicionales. Todavía en muchos lugares se usan yuntas y animales de tiro. Todavía en muchos de estos lugares se usa el abono natural, que se produce por medio del estiércol o por medio del rastrojo del desperdicio de la planta. Y, y el campo se monitorea constantemente de manera personal. O sea, uno va viendo el campo cómo se va dando, si va teniendo y todo ese tipo de cuestiones. La mayor parte de las personas de subsistencia usan actualmente semillas trabajadas. ¿Qué significa esto? Ustedes a lo mejor habrán escuchado el concepto de transgénico. Bueno, casi todas las semillas están trabajadas con algo como eso, que significa que se han buscado las mejores características de todas las plantas para encontrar la planta que produzca más y produzca más rápido. Eh, no, casi la gente ya no usa semilla normal, así de la que te puedas encontrar cualquier día, sino que más bien casi todos, incluso la gente de las comunidades más pequeñas, buscan comprar la semilla mejorada que le llaman. Pero esa es la única cosa que casi todas las personas tienen. Pero, por ejemplo, la agricultura tradicional usa muy poco químicos, usa muy pocos químicos. Hay algunos que las usan, pero normalmente no es lo que se acostumbra, no se acostumbra a usar em, digamos, productos químicos para producir, ¿correcto? Entonces, una de las características principales es que todavía usamos estos productos naturales, como se ha hecho por nuestros padres y por nuestros abuelos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Una de las cosas finales y más importantes, jóvenes, les decía que iba a usar esta palabra constantemente, es el concepto de sustentable. La agricultura de subsistencia se considera una de las pocas formas sustentables de alimentar a una población, sobre todo para comunidades pequeñas. Esto quiere decir que genera muy poco desperdicio, produce mucho en comparación con otras cosas y permite el constante desarrollo de la actividad sin riesgo a destruir la naturaleza. Este es uno de los puntos claves, jóvenes, del tema de la subsistencia. Eh, el hecho de que la agricultura, sobre todo cuando se hace todavía bajo este control, sobre todo con esta cuestión de cuánto necesitamos y cuánto requiere mi comunidad, es una producción que generalmente es generosa y que no daña tanto a la naturaleza precisamente porque em, permite el... Me detuve a dejar pasar a alguien y tengo que hacerlo constantemente ahora. Ok, bueno, creo que fue falsa alarma. Entonces, sí es lo que necesito que se entienda, que la agricultura sí daña la naturaleza, todas las actividades humanas dañan la naturaleza, pero cuando lo hacemos con este tipo de sistemas controlados, con solamente un cierto grado de una cantidad pequeña para la comunidad que requiere y etcétera, es la forma de evitar
un daño mayor a la población. Actualmente incluso se está sugiriendo tener tipos de agriculturas menores en las comunidades, incluso en las ciudades. Es el caso, por ejemplo, de las agriculturas de azoteas verdes, por ejemplo, que se sugiere que la gente empiece a tener pequeñas parcelas en su casa, en las azoteas, si no tiene patio, para que empecemos a exigirle menos al suelo de los agricultores y que nosotros podamos no solamente ahorrar un poco al tener nuestra propia parcelita, sino que aparte le gastemos menos al suelo agrícola, ¿correcto? Bueno, esas son las características de la agricultura de subsistencia. La principal desventaja, esto es importante porque es algo que le estoy preguntando, la principal desventaja es que la agricultura de subsistencia no se puede exportar, no se puede vender con tanta facilidad. La agricultura de subsistencia genera producto, eh, voy a poner esta palabra, no es porque lo sea, pero vamos a ponerlo como tal, producto defectuoso, digamos, producto que no puedes vender en Walmart, porque produce desiguales, a veces manchaditos con algún golpe que le diste, a veces se le subió algún pajarito y le comió un pedacito y entonces ya tiene algunas manchitas, cosas por el estilo. Entonces ya no es una agricultura que sea tan fácil vender en un supermercado. La mayor parte de esta agricultura tiene que venderse en los mercaditos locales, en los tianguis, ¿sí? Entonces, pues no genera tanto dinero. La gente que se dedica a la agricultura, y ustedes lo saben, son personas que no generan grandísimas ganancias, ¿sí? Pero normalmente les sirve para ir viendo, para comer ellos y para ir llevándola, etcétera. Y eso es una de las principales desventajas y una de las razones por las que, por ejemplo, muchos de los campos de cultivo se han abandonado en Michoacán. Porque pues la gente dice, es que no me sale aquí, mejor me voy a Estados Unidos donde me pagan con dólares y no me pagan con pesos mis mazorcas. Esto es legítimo, es cierto, pero también es porque no hay, bueno, hay algunas regiones donde están em, organizando a sus agricultores para, para que produzcan como en conjunto y a partir de ahí puedan ganar un poquito más, ¿sí? Pero eso ya será para un tema para otra ocasión, ¿correcto? Esas son las principales características de la agricultura de subsistencia. Yo creo que todo esto lo conocían. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios, algo que quieran añadir? ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar. La agricultura industrial bueno, básicamente la diferencia es que se producen en grandes cantidades para obtener excedentes y comercializarlos. Este tipo de agricultura se da en países que requieren muchos recursos por la gran cantidad de población que tiene o que tienen fábricas que dependen de ciertos productos. ¿Sí? Las agriculturas industriales generalmente son masivas, generan muchísimo, generan con mucho control también es otra cosa, pero finalmente ahorita vamos a ver sus características, ¿correcto? La agricultura industrial es una que produce todo el año, no depende del clima, ¿sí? Normalmente tienen sistemas de riego permanentes y en casos de climas extremosos como muy frío o muy cálido, tienen viveros o digamos sí, pues lugares donde protegen la planta o sistemas de protección contra el clima, ¿sí? Invernaderos, viveros, pues esto que están viendo ustedes aquí en la imagen, una cúpula básicamente protegida, ustedes están viendo un montón de mangueras también arriba, eso es lo que hace la agricultura industrial, la idea es que no deje de haber producto. Hay muchos productos que se requieren todo el año
y hay ciertas temporadas del año donde no se dan las plantas de esa cuestión. Lo que da como resultado o lo que da como resultado es que bueno, haya de la planta todo el año y bueno, pues dependerá la calidad que haya, pero pues sí, básicamente es forzar a la planta a crecer y desarrollarse, ¿no? Em, la agricultura industrial no requiere grandes espacios. Esta es una de las cosas importantes también que hay que decirles, es lo que llamamos agricultura intensiva. Esta agricultura no requiere de grandes espacios, más bien produce en espacios pequeños, pero constantemente, deteniendo la producción únicamente para restaurar la tierra por medio de abonos y químicos. Usualmente daña mucho el suelo. Eso sí es una de las cosas que sí hay que mencionar. En otras palabras, jóvenes, la mayor parte de la agricultura industrial ocupa un espacio relativamente pequeño que lo que busca es producir, cosechar, cortar lo que queda, limpiarlo completamente, secarlo, destruirlo, abonar otra vez por medio de abonos químicos normalmente y volver a sembrar inmediatamente. La intención es no parar jamás, ¿sí? Esto, el problema es, jóvenes, es que genera mucho estrés a la tierra. ¿A qué me refiero con estrés? Ustedes usan mucho esta palabra, usamos mucha palabra para la gente, pero también funciona para este tipo de cuestiones. Se refiere a jóvenes a que el lugar, el suelo, no tiene el tiempo para regenerarse de manera natural y está regenerando de manera artificial. ¿Se produce? Sí, se produce, pero finalmente estás generando una fecha límite al suelo, ¿sí? Cualquier persona que sepa de agronomía industrial, perdón, de agronomía, les recomienda a las personas que no lo hagan porque lo que van a generar es que el suelo finalmente se va a secar completamente, que le den tiempo, que le den unos meses, que le den años para que se recuperen, pero mucha de la gente precisamente por la necesidad de producir tan rápido, por la demanda tan excesiva que tienen, generalmente ignoran estas advertencias. Es el caso del aguacate en Michoacán, ya lo he mencionado muchas veces, yo soy una persona que no estoy muy en defensa del aguacate, pero por ejemplo el aguacate en las sierras se produce todo el año, aunque el aguacate no debería darse todo el año. Entonces lo que están generando es muchísimo estrés a la tierra y la mayor parte de los agrónomos en Michoacán han dado la advertencia que tienen aproximadamente 3 años antes de que el suelo quede completamente estéril, ya no se pueda sembrar nada. Pero es un ejemplo precisamente de agricultura industrial, porque como hay mucha demanda de aguacate todo el tiempo, no deja de haber este daño, no deja de haber este problema, ¿correcto? Otra cosa que tiene como característica la agricultura industrial es que usa métodos modernos. Para acelerar la producción se usan máquinas como tractores, sembradores y trilladoras automáticas. ¿Sí? Ustedes están viendo aquí básicamente una cosechadora, la trilladora. Ya están tan desarrolladas, jóvenes, que toman el trigo, separan perfectamente la semilla y la pueden estar generando inmediatamente, jóvenes. Es así de fácil. Las máquinas ahora hacen este proceso que antes era de meses, lo pueden hacer en días. Entonces, ustedes pueden entender esto. Hay una cosa, por ejemplo, que hoy en día se está haciendo, jóvenes, incluso en los campos de cultivo más modernos se están usando drones para la vigilancia del suelo, para la vigilancia de la planta y para matar insectos, matar bichos, ¿sí? Bueno, usan pesticidas y químicos y abonos, ¿sí? En la mayor parte de las producciones industriales se usa ya la semilla mejorada, pero mejorada al grado de más producción sobre calidad. La semilla transgénica, su característica no es que haga daño, no crean que hace daño. Lo que hace es que genera, por ejemplo, en el caso del maíz, un ejemplo muy fácil de entender.
El maíz transgénico genera granos muy grandes, muy fuertes, muy resistentes a la falta de agua y al sol y todo eso, pero es menos, tiene menos sabor, tiene un sabor raro. Pero al final de cuentas, pues es útil para la subsistencia de la población. ¿Sí? La agricultura industrial es masiva. La intención de esta agricultura es producir mucho y muy rápido sin considerar las consecuencias al suelo o la calidad del producto. Y por supuesto es dañino al entorno. ¿Sí? La idea es producir rápido, mucho, a grandes cantidades y con mazorcas muy grandes y muy bonitas, por ejemplo, en el caso del maíz. O con frutas todas igualitas. Ninguna tiene que salir con defecto, todas tienen que verse igual. Es una de las características de la agricultura industrial para poder venderla con facilidad. La idea es que la gente que va a los supermercados solamente va a comprar frutas y verduras que se vean impecables, que se vean como si fueran de un catálogo o como si fueran de una película o de una caricatura. ¿Sí? Entonces por eso mucha de la gente prefiere ir a los tianguis para no andar escogiendo la fruta y la verdura perdón, en el supermercado, para no andar escogiendo en el tianguis. Ujú. La mayor parte de la producción masiva se va directamente a la fábrica, es parte de lo que es lo anterior, donde se transforma y se vende. Vamos a ver más adelante lo que es la agricultura industrial, pero por lo pronto sí quiero que quede claro que la mayor parte de la fruta y la verdura y el maíz y todo eso que se produce en este tipo de agricultura se va directamente a la fábrica. No tiene ninguna intención de muchas veces venderse en mercados o en algún otro lugar. Ujú. Lo que sí es cierto es que esto genera más ganancias económicas. La mayor parte de los productos que encontramos en los mercados, en los supermercados, o en la sección de, bueno, en mercados o en la sección de alimentos supermercados proviene de este tipo de producción. Sobre todo si ustedes han ido al tianguis y han visto al señor que va primero al mercado de abastos y de ahí se surte y luego va allá al tianguis. El mercado de abastos tiene mucho más mm, consume más de la agricultura industrial que de la agricultura local. ¿Sí? Para la agricultura local, la mayor parte de la gente que te vas a encontrar, y ustedes lo han visto por ahí, son las personas que llegan en grandes camionetas con todas sus jícamas y las venden directamente a la población. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes han visto cosas como eso. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Porque esta es la última diapositiva para dejar la tarea. Yo creo que es un tema sencillo, yo espero, ¿no? Y bueno, eh, el cuestionario pues es básicamente un resumen de lo que acabamos de ver. Características de la agricultura de subsistencia, características de la agricultura industrial y lo que les voy a pedir en las dos ventajas y desventajas. Aquí les puse dos de cada una, con que me pongan una, pero vamos a ver. Lo más importante es que me digan lo que ustedes creen que tiene de ventaja y lo que ustedes creen que tiene de desventaja. Ahorita con lo que escucharon en clase, con lo que entendieron en clase, pues sí, sería lo interesante eso. Ujú. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo que quede. Voy a parar la grabación.